Buenas noches. El debate de hoy tiene un protagonista. Sobre él se han escrito auténticos ríos de tinta. Filósofos, teólogos, tratadistas, poetas, novelistas. Pocos han sido los que han sabido resistir la tentación de hablar de él. Y no era fácil, tratándose precisamente de quien se trata, el diablo. Del diablo vamos a hablar esta noche. Y para ello contamos con Alberto Coustet, que es escritor. Pues tiene un libro publicado que lleva por título La biografía del diablo, en el que desarrolla una tesis pues muy interesante y particular sobre este personaje. Juan Blázquez Miguel, historiador y escritor, ha publicado también varios libros sobre la Inquisición en España, la brujería, la hechicería. Los últimos creo que son pues Eros y Tánatos, ¿no? Una historia de la brujería y la hechicería en España. Y Toledo también, una historia del Toledo judío. Efectivamente. El padre José María Pilón es jesuita y profesor de la Universidad Pontificia, comillas, y también investigador de temas relacionados con la parapsicología. Esterella es la reina de las brujas de España, nada más y nada menos. Y el padre Tomás Gumí, sacerdote, abogado, doctor en Derecho Civil y con una larga experiencia también relacionada con el tema que nos trae aquí, que nos ocupa esta noche, ¿no? Ya hablaremos de todo esto. Pero bien, antes de empezar el debate vamos a ver un breve reportaje sobre nuestro personaje de esta noche. No importa que le pinten con alas de murciélago, cuernos y rabo, o le representen vestido de gran señor, con jubón gris, calzas coloradas y un sombrero puntiagudo. Lo mismo da que le imaginemos en forma de gato negro o macho cabrío, con ojos rojos como brasas, pelos en el cuerpo y pies ahorquillados. El diablo no anda nunca escaso de apariencias ni de nombres, pero se le denomine Satanás, Lucifer, Mefistófeles o Belcebú, es siempre el mismo, un maligno personaje cuya existencia, cargada de misterio, está aún sin confirmar. Judíos, musulmanes y cristianos le consideran el gran rebelde del cielo, un ángel que por sublevarse contra Dios fue condenado a habitar en un abrasador mundo subterráneo de donde solo emerge para encarnar el mal sobre la tierra. Su figura, aunque terrible, tiene algo de patética. El diablo se sabe un eterno perdedor, vencido sin cesar por los partidarios del bien, pero, a pesar de ello, se obstina tercamente en continuar la lucha y corretea por el mundo al mando de un ejército diabólico. Siembra el desorden, desacredita a los hombres piadosos y causa toda clase de males y sinsentidos. Aunque nadie ha podido demostrar su existencia, es innegable que su influencia sobre la historia de la humanidad ha sido grande. La Europa medieval fue el escenario de una locura colectiva en la que él representó el papel estelar. Tanto el pueblo como las autoridades civiles y eclesiásticas cristianas estaban convencidos no solo de que existía el demonio, sino también de que éste tenía fieles servidores en la tierra, las brujas. En base a la acusación de brujería, más de 1 millón de personas fueron torturadas y quemadas en la hoguera entre los años 1500 y 1700. ¿Existe realmente el diablo y su corte de demonios? ¿O el Señor de los Infiernos es solo un mito ancestral que encarna la eterna dicotomía entre el bien y el mal y que perdura aún hoy en día? Bien, pues vamos a empezar. La primera pregunta es obvia. ¿Existe el diablo? Padre Pilón, ¿cómo se puede contestar a esa pregunta? Pues, mi respuesta, naturalmente, no puede ser otra, es afirmativa, teniendo en cuenta que nos movemos en un terreno de creencia. No podemos hablar de experiencia ni de una demostración científica a nivel de ciencia experimental, pero a nivel de creencia, sí, por lo menos dentro de la creencia cristiana. Si tenemos en cuenta los últimos documentos pontificios, que aunque pertenecen al orden del magisterio ordinario, pero en fin, el cristiano, el católico, debe tener un asentimiento obediente a esa doctrina,
Pablo VI, clarísimo, en su famosa homilía del día aniversario de su coronación. Después tuvo una catequesis de los miércoles el 18 de noviembre del mismo año, en que afirmó exactamente, taxativamente, y llegó a decir que quien niega la existencia del diablo como entidad personal, creada buena por Dios y libremente convertida en mala, está fuera del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica. Y luego Juan Pablo II ha vuelto en varias ocasiones a insistir en el tema. Don Alberto, ¿usted qué opina sobre esto? Bueno, yo, que no soy ni hombre de fe ni científico positivista, o sea, no puedo contestar enfáticamente a la pregunta, o sea, ni por la existencia ni por la inexistencia. Creo que afortunadamente estamos en una época en que cada vez hay menos rigor dogmático sobre esto y el campo es más amplio para opinar sobre ello. Ahora, hecha esta salvedad, yo creo que si se tiene en cuenta la persistencia en el imaginario colectivo, digamos, de las distintas culturas y civilizaciones del diablo como símbolo, como imagen, y si se tiene en cuenta lo imprescindible que es recurrir al diablo para entender no solamente el problema del bien y del mal, sino un problema acaso más cercano, más inmediato a la vida cotidiana, que es el problema de las relaciones de poder, en el cual el diablo es un referente que no se puede excluir, creo que se puede afirmar que sí existe el diablo. Padre Gumí, ¿usted entonces estará de acuerdo con lo que ha dicho el Padre Pilón? Totalmente de acuerdo, como sacerdote católico, pues estamos totalmente de acuerdo, y reafirmaría la idea esa de como un ser real. Es decir, las personas a veces dicen, sí, creen en la existencia del diablo, pero como el conjunto de cosas malas que hay en el mundo, guerras, luchas, etcétera, pero no como un ser, con una personalidad, con un ente real. Esterella, ¿tú crees en esto? Bueno, claro que sí que existe el diablo, eso por supuesto. Y existe desde antes y desde ahora, aunque realmente quizá tiene más publicidad ahora, en esta época en que vivimos, que no anteriormente. Pero sí que hay una cosa que tendría que aclarar, ya que realmente una bruja no tiene que ser realmente satánica, que eso a veces me ha encontrado con algún problema. Hay dentro de la brujería la rama satánica, que da oración y voto al diablo. Pero eso no quiere decir que todas las brujas se dediquen al diablo, ni que se dedicamos a hacer solamente daño a la gente. Eso quería aclarar porque a veces me he encontrado con algún problema, pero sí, existe como ente, eso por supuesto que sí. Bueno, ya hablaremos después de las brujas y sus relaciones con el demonio. Don Juan Blázquez, ¿su opinión sobre el diablo? Pues yo no sé, pero creo que voy a ser la voto discordante de aquí. Por lo tanto, no voy a hacer en esta ocasión de abogado del diablo, sino de abogado de hombres. Yo a nivel de hombre, a nivel humano, no he tenido ningún contacto afortunadamente con el diablo. Ni sé de nadie que lo haya tenido. A nivel de historiador, que supongo que por lo que estoy aquí, pues también siento decir muy mucho que a través de los miles y miles de procesos que he estudiado de personas supuestamente endemoniadas, endiabladas o que de alguna manera habían tenido una relación con el diablo, tampoco se ha llegado a la conclusión de que detrás de todo esto estuviera el diablo. Y a título personal, pues francamente, me cuesta mucho trabajo pensar en una persona con agua de azufre, con cuernos, rabos y todas estas cosas, y la parafernalia que hay detrás de él, de toda esta cantidad de diablos, de subdiablos, con una jerarquía del ejército de generales, coroneles, tenientes, sargentos y hasta cabos chusqueros, sin detrimento de los cabos chusqueros, ¿no? Entonces, para mí, pienso que el diablo, y estoy equivocado, supongo con la cantidad de personas que me rodean, mucho más expertas en estos temas, es una personificación, una idealización, algo concreto que quiere representar al mal, la fuerza del mal, las fuerzas negativas. Sí, y ojalá no me equivoque. Yo quisiera precisar Alberto. un poco lo que dije anteriormente. No es que yo sostenga la existencia del diablo, lo que sostengo es que no puedo sostener una cosa ni otra, ni la existencia ni la inexistencia. Creo que no es procedente discutir sobre la existencia del diablo, porque es en todo caso materia de fe, o sea, materia de convicciones internas, es decir, no hay demostración posible de tal existencia. Pero sí creo que se puede afirmar la existencia del diablo en tanto elemento que atraviesa toda la historia de la cultura. Y en ese sentido yo creo que lo que es interesante es intentar una nueva lectura del diablo, una revisión de esa imagen, de esa imago, digamos, diabólica, ¿no?
que normalmente ha sido el que ha cargado el chivo emisario, el chivo expiatorio de todas las culpas culturales de la humanidad. Y tanto, ya no me refiero solamente a la presencia del diablo dentro del cristianismo, digamos, o de las religiones mosaicas, sino en general también en el Antiguo Egipto, en las mitologías, en Grecia, en Roma, en las sagas escandinavas. En todos lados el diablo tiene algo en común. Es un personaje que desde una muy alta jerarquía en la cosmogonía que corresponda, cae, desciende, siempre por el mismo pecado o por el mismo error o por la misma mala conducta, que es robar algo de la divinidad para transmitírselo al común de los mortales. Entonces, en ese sentido, la imagen del diablo deja de tener esas características cerradamente negativas que ha tenido siempre y se convierte en una especie de socio de los hombres. Yo siento que esto es importante de destacar. Sí. ¿Están de acuerdo en esto? Yo quería, a lo que decía Juan Blázquez, que precisamente ese antropomorfismo de querer dar formas y con cuernos y rabos, eso es lo que ha hecho muchísimo daño en general a la teología, en general a la religión, porque claro, tenemos que prescindir de si se trata de una entidad de orden espiritual, porque no tenemos otra palabra, es un orden energético, pues claro, no tenemos que dar forma, pero como entidad, pues por supuesto, y estoy de acuerdo que está a través de todas las culturas, de todos los tiempos y de todos los países aparece esa personificación o esa entidad que hace pensar que es una, no solamente como exigencia del colectivo humano, sino aparte ya dentro, como digo, y insisto, hemos dicho desde el principio, por lo que he dicho y habéis dicho, que se trata de una actitud de creencia, de convicción, y en ese sentido creo ahí es donde nos tenemos que mover. Experiencias, pues yo creo que hay una que es muy conocida a nivel universal, que parece, por toda la documentación que concretamente yo tengo del caso, es la que dio motivo a la novela famosa de William Peter Blatty y la correspondiente película del Exorcista. Ese tiene todos los visos de haber sido un caso real, de posesión. Yo, como digo, tengo una documentación muy extensa porque entonces estaba por allí un padre jesuita, el José Antonio Sobrino, muerto recientemente, y él conoció muy de cerca el caso, conoció directamente al padre Lawrence, que es el exorcista que practicó el exorcismo, después que le habían analizado, le habían visitado 27 especialistas en todos los órdenes y se encontraron incapacitados para dar un diagnóstico y mucho más una terapéutica. Y el exorcismo lo liberó. Y este muchacho, que era un niño, no una niña, las niñas son más comerciales para las novelas y las películas, este señor que vive actualmente, ya es una persona madura, pues parece ser que sí, que fue objeto de una posesión. Posesión, entonces, en la historia, bueno, se han dado casos de posesiones o de presuntas posesiones, ¿verdad, don Juan Blázquez? Sí. Incluso algunos aquí en Andalucía, ¿no? Sí, sí, aquí en Andalucía se han dado algunas, probablemente de las más características y de las que la Inquisición mostró mayor interés por ellas. Al contrario que la brujería, que es prácticamente inexistente en tierras andaluzas, quizás es que son demasiado soleadas para las brujas, en cambio parece que el diablo sí le gusta del sol andaluz. Tenemos bastantes casos de posesiones a través de la historia en Andalucía. Unas lo fueron y otras nos queda la duda, entendiendo que es una posesión, si verdaderamente detrás de todo esto estaba el diablo o era una cuestión psiquiátrica, no lo podemos precisar. Tenemos la primera, la de las monjas de Quesada, que al principio se creían que eran posesiones demoníacas, y luego resultó que eran siempre desahojadoras, curanderas, en una palabra. Sí. Pero sí tenemos un caso, o varios casos, que podemos hablar de ellos, si interesa, muy concretos. Uno de ellos, que es el más famoso, probablemente, a nivel histórico, se ha dado en España, que es el de Sor Magdalena de la Cruz, que era monja del convento de Santa Isabel de los Ángeles. Desde pequeña esta niña pues sufrió alucinaciones, creía que Jesucristo se la representaba y ella misma se crucificó. Después, a los 12 o 14 años, ingresó en el convento y llegó a ser priora. La fama del contacto con la divinidad primero, se extendió por toda España y después por toda Europa, hasta el extremo de que el propio inquisidor general consiguió que bendijera una canastilla en la que fue bautizado el rey Felipe II. Pero a partir de aquí empezaron a suceder cosas extrañas en el convento. Se veía, decían las monjas, a cabrones por los pasillos que ocultaban su celda, que no dejaban entrar a nadie. Esta mujer empezó a caer en éxtasis, se supuso que estaba poseída por el demonio y a partir de aquí
fue un sucederse de posesiones demoníacas. Se la exorcizó y efectivamente hay una cosa muy curiosa en el exorcismo que se conserva íntegro, de que empezaba esta mujer a echar espumarajos por la boca, empezaba a hablar extrañas lenguas que ella no conocía porque tenía muy poca cultura, y hasta el extremo llegó la cosa de que echaba sarro por la boca. Hablaba un espíritu por boca suya. El exorcista le preguntaba, ¿quién eres? Y le decía, Pitonio, me llamo Pitonio. Pero bueno, pero Pitonio, ¿quién eres? ¿Quién es Pitonio? Soy Balbán. A todo esto ella hablaba, como digo, sin abrir la boca. Esto lo comentaban después las monjas en el estudio que hicieron específicamente para la Inquisición, que fue un estudio totalmente secreto que ha aparecido al cabo de los años. La fama de este exorcismo fue tal que en toda Europa se habló de él hasta el extremo de que Jean Bodin, en su famosa de la demonología o demonomanía, el único caso en el que cita a España es el caso de Magdalena de la Cruz. Bueno, padre Gumí, ¿usted es exorcista? No soy exorcista, no existe exorcista propiamente. Es decir, el Código de Derecho Canónico, antiguo, actual también, dice que en cada caso será el obispo del lugar, o sea, el obispo diocesano, quien nombrará un sacerdote, etcétera, una serie de cualidades, para que actúe en nombre del obispado en cada caso determinado. O sea, exorcista no. Podrá haber algún sacerdote que procure entender, que sepa, que mire, pero para hacer un exorcismo dentro de la Iglesia Católica, desde luego, tiene que haber el permiso total del obispo. Pero usted ha hecho exorcismos. No he hecho exorcismos. No, he estudiado, he por visto muchos casos, etcétera. Y pues, claro, aquí el problema es, por mi fe, yo decía, creo en la existencia del diablo. Ahora, posesiones, ¿cuántas? Mira, antiguamente había muchas posesiones. Incluso los ataques epilépticos, la gente epiléptica, pues se llamaban, decían pues, que eran poseídos, demoniados. Hoy día la medicina, pues, determina muy bien la enfermedad de un ataque epiléptico. Para ir rápido, yo diré que hay dos características para conocer el caso de un demoniado, que sería una aversión a lo sagrado, odio a lo sagrado, y al mismo tiempo unido a unos fenómenos paranormales. ¿Qué fenómenos son esos? Los que quiera clarividencia, telequinesia, todos que quiera hablar lenguas diferentes, eso, hablar lenguas diferentes. Bueno, todo lo que quiera, precondición, todo lo que quiera, dentro de la psicología, cualquier tema. Es decir, antes, en el antiguo ritual, porque es cierto lo que ha dicho el Padre Gumí, ahora existía, y yo y él seguramente cuando fuimos ordenados, en las órdenes menores existía el exorcista. Había una ordenación, un rito, en que el obispo ordenaba como exorcista. Esa figura ha desaparecido en el derecho canónico y en el ritual romano ya no existe. Entonces el obispo es el que determina y nombra a un sacerdote, que generalmente suele ser una persona que tenga fama de persona honesta, un sacerdote pues con cierta virtud, etcétera, y luego normalmente suele nombrar a personas o a sacerdotes que tienen alguna preparación universitaria, cultural, psiquiatras, neurólogos, etcétera, o psicólogos, gente que tenga alguna preparación de este tipo. Pero había en el antiguo ritual, había todas unas señales, signos, estos de hablar lenguas extrañas, clarividencia, desarrollar una fuerza desproporcionada a las capacidades musculares o físicas de aquella persona, etcétera. Todo eso ha desaparecido porque eso se ha visto que hoy día puede tener una interpretación perfectamente, vamos a ver, paranormal o psicopática la mayor parte de las veces. Yo digo lo mismo, yo de los casos que me han venido como personas poseídas o por el demonio o por otro tipo de posesión, porque existe también otro tipo de posesiones de otras entidades, de otros espíritus. La mayor parte yo de los casos que he tenido, absolutamente todos son psicopatías o fenómenos extraños. Y existe el dato de la autoridad de uno de los grandes demonólogos que ha habido en los últimos tiempos, que es el padre José de Tonquerec, jesuita francés, que durante no sé cuantísimos años fue exorcista oficial de la archidiócesis de París. Y él tuvo que asistir a cientos y cientos. Y en su obra, Posesión diabólica o enfermedad, él afirma que todos los cientos de casos que él tuvo que asistir, solamente podría afirmar, con cierta duda, pero podría quizá afirmar 3 o 4 casos de todos los que había conocido. ¿El diablo es necesario, el diablo? Como... Sí, claro, yo le preguntaría, ¿es necesario cáncer? ¿Es necesario una enfermedad o una guerra? Y existe. Claro, no sé. Nosotros yo pienso en la existencia, en la realidad,
y nada más. Nada más. Ahora, también al mismo tiempo dar una sensación de paz y tranquilidad. Hoy día, después de la película de Exorcista y Postergate, etcétera, pues hay mucha gente que se siente endemoniada, me parece que está cogida. Y, cuidado, tranquilidad, paciencia. ¿Cuántas personas vienen? Decía una versión a lo sagrado. Personas que vienen y me dicen, mire, padre, estoy endemoniada, estoy poseída por el demonio. Y te lleva una cruz de Caravaca, una cruz cualquiera, y dice que va a misa o va a rezar a una iglesia o tiene devoción. El diablo es contrario a todo esto. Por favor, un poco de tranquilidad. Si me parece que estoy aquí es para decir, señores, tranquilos, no existe sí, pero cuidado. Bueno, yo creo que Está más atado. Yo creo que sí, que es necesario que haya un diablo, porque hay muchas personas que necesitan una indicación o un sistema de vida. Entonces hay muchas personas que por estar poco evolucionadas necesitan algo en que creer para tener una evolución. Entonces, pero algunas personas, no todas, que les hace falta decir esto está bien y esto está mal, le hace falta el diablo. Pero realmente si las personas evolucionaran más, no haría falta ninguna de las cosas. Y Estrella, vamos a ver, el culto, tú antes decías que no había que pensar que las brujas tuvieran nada que ver con el satanismo, ¿no? Pero Sí. eso del culto al diablo todavía se dan, ¿no? En Sí, nuestros sí. días, ¿no? Hay mucho culto al diablo. Sí que hay mucho. Incluso hay un centro mundial de satanismo, ¿no? Una cosa así, que sí, creo que sí. está en Suiza, ¿no? Sí, sí, sí. La iglesia de Satanás. La iglesia También, de y Satanás. los luciferinos, que ahora Y están los en Barcelona. Sí, Ajá. pues sí, sí que hay. O sea, realmente yo quería aclarar esto porque me he encontrado en bastantes coloquios en que me han preguntado, es que las brujas los dedicáis al demonio. Bueno, vamos por partes. La brujería es una religión como cualquier otra. Entonces, partamos de una base de que hay la parte positiva y la parte negativa como en todas las cosas. Como el ser humano en sí tiene la parte buena y la parte mala. Entonces, realmente hay un grupo dentro de la brujería que se dedican al culto a Satanás, a Lucifer y a Belcebú y a los demás. Pero es una rama solamente, no todas. Porque dentro de la brujería hay brujas maravillosas, estupendas, lo que llaman hadas, en los cuentos de Walt Disney, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí, que existe, hay unos cultos a Satán, pero no son brujas, son satánicas, o sea, entramos a la religión satánica ya, no brujería solamente. Brujería es más amplia quizá, pero es cuestión de determinar lo que es una cosa y lo que es la otra. Y misas negras, todavía se celebran misas Sí, negras, eso también, ¿no? sí, sí, misas negras se celebran, sí, y se seguirá celebrando siempre, por lo que te he dicho antes. Realmente la gente necesita que le digan, eso está bien, eso está mal, si no, no viven. Entonces, tiene que haber alguien o algo, y creo que mis compañeros están más o menos de acuerdo conmigo, de que les indiquen el camino a seguir. Y yo les pregunto a los padres Sin embargo, que... Dime. No, ¿qué querías preguntar? Porque... No quería a los padres que piensan de lo que digo yo, ¿no es que hace falta un indicador? Bueno, pues es que puede ser eso, habría que hacer un análisis largo de esas inculturas o de esas carencias o de esas necesidades. Pero lo que sí es cierto que esto existe. Yo tengo aquí el programa que nos dieron en el famoso concilio, o digo, el Congreso del Diablo, que el Congreso del Diablo de Turín, Sí. en el que yo participé, y recuerdo que Juanjo Benítez, que es conocido seguramente de los telespectadores por sus obras de diferente tipo, él estuvo allí también conmigo y él participó, asistió a una misa negra y se tuvo que salir para devolver porque dice que fue una cosa tan absolutamente repugnante que le creó un malestar enorme y él tuvo ocasión de participar, yo no tenía ningún interés, pero allí Turín es una de las, por así decirlo, de los tres vértices del gran triángulo diabólico del mundo, que son Los Ángeles, París y Turín. Y tuvimos el congreso que sería muy largo hablar de él, pero no hubo, por supuesto, ninguna manifestación diabólica, ningún aquelarre, ninguna cosa rara. Y fue un congreso científico, humanístico, con una serie de ponencias de diferentes personalidades. Y allí en Turín, sí, y no hace falta irse a Turín, en cualquier sitio, seguramente o es posible que aquí en Sevilla o en cualquier ciudad andaluza o en cualquier ciudad española, hoy día se celebren misas negras. Yo quisiera agregar, Sí, Alberto. en abundancia de lo que dijo Estrella, que la presencia de la bruja, de la maga, digamos, de la estrega, ¿no?
es muy antigua en Europa y evidentemente yo creo que la abundancia de brujas que se dan en los siglos XVI y XVII son la supervivencia de la que se conoce como primitiva religión silvícola, que con el proceso de cristianización de Europa fue desapareciendo, digamos, inclusive de las zonas urbanas, refugiándose cada vez más en el corazón de los calveros, digamos, donde esta gente no tenía ningún tipo de rito diabólico, ni se relacionaba para nada con el diablo. Obedecían una religión de la naturaleza, la religión de los bosques, básicamente de origen celta, que ya se encuentran inclusive las milicias de Claudio, cuando Claudio Británico, cuando se hace la romanización de la actual Gran Bretaña, y que aparecen en muchos lugares. La historia europea está recorrida por ella hasta momentos tan cercanos inclusive como el oscuro proceso de Juana de Arco, la posterior satanización de su amigo el mariscal Gilles de Retz. Yo creo que aquí ha habido un proceso semejante al que me parece que se ha hecho con la figura del diablo, que se ha satanizado una cosa, o sea, convertido en malévola, en malvada para los seres humanos, algo que en principio no lo era. Bueno, pues tenemos que dar por terminado esta charla. En fin, yo no es que quiera quedarme con la última palabra, pero me quedo con ese antiguo epigrama que decía: yo divido el mundo en dos categorías, los que dividen el mundo en dos categorías y los que no. Yo me quedo con estos. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Hasta la semana que viene.